Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Es un programa dirigido a gente pensante, a gente que razonan, a gente solidaria, a ciudadanos de la República Dominicana y también a residentes extranjeros. Muchas gracias por estar con nosotros a través de Teleradio América, con todas sus disponibilidades tecnológicas para todo el país y el mundo. Super TV 55 en Santiago, también con todas sus capacidades tecnológicas y para todo el mundo. Y todos los amigos y los emprendimientos de televisión que están con nosotros en este momento, difundiendo este espacio para todo el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, en el día de hoy, en el inicio con los comentarios, yo quisiera llamar la atención en dos direcciones. Lo primero, compararlo con la familia, con su casa. A nosotros las circunstancias en el hogar nos obligan a tratar los temas del mayor al menor. A veces no le ponemos atención a temas menores que se vuelven mayores. A veces tratamos con mucha premura problemas que pueden resolverse en el corto plazo, por sí mismos, por circunstancias que se producen en el hogar. Asimismo es la economía, la política y la gobernanza de la República. Los temas deben tratarse oportunamente. La extemporaneidad es un problema que agravan las circunstancias que nosotros queremos afrontar. Me voy a explicar. ¿Cuál es el problema mayor que tenemos en este momento en la República Dominicana? Siempre los problemas, para poder determinar si son mayores o menores, se refiere a qué segmento de la población afecta o qué situación de naturaleza económica, sanitaria, social, laboral puede afectar al conglomerado nacional. Yo creo, y ustedes no creo yo que estén en desacuerdo conmigo, es el tema de la espiral inflacionaria, que penosamente no está su fundamento para resolverlo en el ámbito nacional, sino que depende mucho de un sector externo que padece una humareda a causa del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Para poner en contexto esta situación, yo le diría que Europa no ha podido aplicar una resolución que tomó su comisión de Bruselas, que es negarse a comprar el petróleo ruso. Por lo menos 4 países, incluido Austria, Eslovenia y otros, han señalado que no pueden dejar de comprar el crudo de Rusia, porque sencillamente representa el 90% de su economía, de su uso de energía. Eso le da a usted una idea de lo compleja que es la situación. Hay un teatro de la guerra, un teatro bélico, que es el que tiene como escenario a Ucrania con la invasión rusa. Pero hay un teatro en el mundo de una guerra de naturaleza económica, geopolítica, que también afecta el comercio, afecta la generación de energía, afecta las perspectivas de estabilidad de la economía mundial, que es la guerra entre Rusia y Occidente, cabezado por Estados Unidos y la Unión Europea. Ese entorno tan difícil, ese contexto de crisis, afecta a la República Dominicana. Pero de repente, en vez de nosotros afrontar eso como elemento nodal, fundamental, a funcionarios o áreas del gobierno se le ocurre que tenemos que transformar, que tenemos que modificar la Constitución de la República. Incluso una funcionaria prominente, o más bien una líder político del oficialismo prominente, como la doctora Milagros Ortiz Bosch, ha señalado que incluso que está dispuesta a marchar en las calles en procura de esa transformación o de esa modificación constitucional. ¿Qué se quiere modificar? Es un asunto, nos retrotraemos al año 1994, cuando se modificó la Constitución para preservar la gobernanza, la paz en la República Dominicana. No, de lo que se trata es de lo que dijo
tal vez sin querer decirlo, la propia doctora Ortiz Bosch, cuando señaló que había que reducir el margen de obtención de votos para ganar las elecciones, que hoy es de un 50 más un voto. El presidente Luis Abinader ha jurado y ha asegurado que la propuesta modificación de la Constitución sería establecida solo para garantizar la independencia del Ministerio Público. Podría ser hasta del Poder Judicial, porque se están proponiendo modificaciones en el orden de la selección de los jueces de las altas cortes. Ese es un tema que podría estar en carpeta en la República Dominicana, si se quiere, pero no parece prudente que sea el momento para eso. Lo del 50 más 1 fue la receta mágica para preservar la paz social y la gobernanza y promover el crecimiento económico en la República Dominicana. Todos los partidos han asumido esa meta de obtener para poder ganar el 50 más 1, 50% más un voto, y lo que es igual no es ventaja. Algunas veces, muy pocas, se ha ido a la segunda vuelta. Bueno, esa es la democracia como la tenemos aquí y que ha funcionado. ¿Ustedes creen que hay que cambiar eso en un momento en que el país está sumido en una crisis como la que le voy a referir de inmediato? Que nosotros no sabemos de dónde vamos a conseguir a final de año entre 60 a 70 mil millones de pesos, que sería el agravamiento del déficit fiscal a consecuencia de las exenciones y exoneraciones que el gobierno se ha visto obligado a emplear para evitar que los precios de los combustibles se incrementen en forma que creen una crisis, no solamente en la economía, sino una crisis social o una crisis política. O las exenciones al arancel para las importaciones de 67 productos de la canasta familiar, o las exenciones que se están dando a los productores agrícolas a través de los fertilizantes, las importaciones de productos de materias primas básicas para la agricultura y la pecuaria. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque ahora mismo lo que se le está dando es una droga a la economía, una droga para calmarle el dolor que causa el déficit que se genera en su entorno, a causa, repito, del sector externo de la propia economía. Entonces, cuando eso pase, los daños colaterales del paciente hay que solucionarlo también. Deberíamos estar pensando en eso. Penosamente también estamos en campaña electoral. Todo lo que se hace o se deja de hacer tiene que ver con ganancia de causas electorales. Incluso la oposición, el discurso que plantea es para ganancia electoral. Entonces, programas como este, peñas de ciudadanos que tengan que hablar sobre esto, tienen que referir los temas fundamentales de la sociedad. Decirle al gobierno que el sentido de oportunidad debe prevalecer en todo. No es el momento de reformar la Constitución de la República. Vamos a dejar para una discusión posterior si es válido o no los argumentos que esgrime el gobierno a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo y de la directora de ética, la doctora Milagros Ortiz Bosch. Vamos a dejarlo para después. Ahora simplemente vamos a decirle que no es el oportuno, no tiene sentido reformar la Constitución en un momento tan difícil, cuando todas las fuerzas del país deben estar dirigidas a tratar de mitigar una crisis que, como le he dicho en otros programas, no hay un solo analista internacional que prevea que la guerra entre Rusia y Ucrania pueda cesar en el corto plazo. Y si así fuera, aunque fuera mañana que se ponga fin a la guerra, retornar a la normalidad de la economía toma muchos meses a nivel mundial. Por tanto, nosotros lo que deberíamos es prepararnos para guardar pan para mayo y tener sentido de oportunidad, sensatez al aplicar políticas públicas en la República Dominicana. Muy bien, señores, vámonos a un cambio
que como siempre en este programa semanal tenemos un invitado muy actualizado sobre temas que seguramente van a ser del interés de todos nosotros. Estamos en A Rajatabla. Nos vemos en un momento. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Ven para acá que aquí te espero. Que quiero enseñarte. Aquí te espero. La tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En esta Semana Santa, todos los corazones apuntan a nuestro Señor Jesús y su proeza de vencer a la muerte para redimir a sus hijos. Sabemos que el confinamiento y las restricciones que se implementaron en el mundo por motivo de la pandemia en los últimos 2 años han despertado aún más nuestros deseos de salir a compartir con nuestros familiares. En ese sentido, y ahora que estamos regresando a la normalidad, invitamos al pueblo dominicano a pasar la Semana Santa en meditación y unidad y a que cualquier actividad de recreación la puedan realizar con comedimiento. Desde la Cámara de Diputados, les exhortamos a mantener la cordura y evitar los excesos, de manera que el domingo de Resurrección podamos celebrar en familia esa fecha que da sentido a la fe cristiana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Muy bien, mis amigos, gracias por quedarse con nosotros y a las personas que se han conectado con el programa A Rajatabla en el día de hoy. Tenemos que agradecer mucho también a Canalda TV, quien está con nosotros los sábados a las 2 de la tarde, a través de un emprendimiento de redes, de televisión de redes muy original, que agradecemos mucho que en su plataforma coloquen a este programa en su programación. Muchas gracias, de verdad. Bueno, hoy tenemos, señores, a una persona que tiene 61 años en las lides sindicales, de manera ininterrumpida.
gente va, gente viene. Yo estuve por el lado de tripartito, pero por el lado oficial, alguna vez fui funcionario de la Secretaría de Trabajo. Estaba Gabriel del Río. Yo veo igualito que ahora mismo. Y tiene 61 años como dirigente sindical de primer nivel. Uno comenzamos a hablar de la historia, los dirigentes sindicales que ya han fallecido, los jóvenes que hoy están en la dirección del movimiento sindical, etcétera. Nos parece a nosotros que es prudente y sentirnos muy satisfechos por tenerlo hoy en el programa Rajatabla. Saludos. Muy bien, gracias, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Eso fue en el 90 y tanto que yo estaba en la parte, acuérdate, ¿cómo era que uno decía? Estábamos como componedores. Así es. Y ella estaba tú peleando por los trabajadores y nosotros ayudando con los patronos. Así es. Ese tiempo ahora, ¿la libertad sindical ha mejorado o ha empeorado? Bueno, la libertad sindical, a partir del Código del 92, hubo una, entre comillas, mejoría. Se creó lo que era el fenómeno de, por cada empresa, a un máximo hasta 10 trabajadores tenían el fuero sindical. Se creó esa figura que no existía. El fuero sindical permite que por acción sindical no se va a despedir hasta 10 trabajadores. Y hay todo un proceso que lo establece el código de cuando tú formas un sindicato, esos trabajadores tienen por unas cantidades de días el fuero, los 20 trabajadores que organizan el sindicato, la comisión organizadora, y eso se mejoró teóricamente. Ahora en la práctica hemos tenido siempre los mismos problemas. A pesar del fuero, a pesar del periodo que no pueden ser despedidos los trabajadores que constituyen un sindicato, después de esto, bueno, los empresarios en sentido general hacen lo mismo. Llaman al trabajador, lo sacan, lo presionan, le ofrecen, el sindicato no te va a dar ningún resultado, aquí no queremos sindicato. Entonces, todas esas situaciones, en la práctica, por ejemplo, tenemos un sindicato que queda el secretario general nada más. Todos los demás lo despidieron, nada más queda el secretario general nada más. Y está en Salmuela. Así es. Entonces, en ese sentido, la libertad sindical sigue siendo todavía un fenómeno de mucha complejidad en nuestro país. Siempre decimos que existe el sindicato cuando el empleador lo permite. Cuando el empleador dice, yo no quiero aquí sindicato, tú puedes formar el sindicato, pero dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, ahí no queda nadie, de una u otra forma. Entonces, siempre en ese orden de idea, decimos también que aquí hay un gran problema, que es el problema del derecho al trabajo. Aquí no hay, Orión, derecho al trabajo realmente. El derecho al trabajo lo tiene el empleador, cuando puede desahuciar o despedir a un trabajador cuando le dé la gana. Entonces, si tú tienes un derecho al trabajo, se supone que si tú cumples con tu trabajo, si tú haces tu tarea como está contratada y tú la haces con eficiencia, no tienen por qué despedirte. Pero tú formas un sindicato, automáticamente el derecho al trabajo se te anula y te votan. Y que el derecho al trabajo es todavía hoy en día un privilegio. Sí, es un privilegio. Entonces, trabajar. Sí, si yo tengo un trabajo fijo, el que sí, indudablemente, pero es una realidad que tenemos en nuestro país que no ha mejorado lo suficientemente. Esperamos ahora en las nuevas discusiones del Código de Trabajo, tú sabes que estamos discutiendo el nuevo Código de Trabajo, que esperamos que las conquistas se mantengan y podemos avanzar en lo que sea el derecho al trabajo, que podamos avanzar, que por ejemplo, donde se forma un sindicato, porque también tenemos algunas luchas entre dirigentes sindicales, las centrales. Yo tengo un sindicato acá y entonces yo me la arreglo de tal forma, en ese mismo misma empresa le meto otro sindicato y a veces hay 2 sindicatos, 3 sindicatos en una empresa. O sea, tenemos un problema también entre los dirigentes sindicales y las centrales, tenemos algunas actuaciones no adecuadas. Pues si yo tengo un sindicato y está funcionando, entonces habría como que decir que para formar un nuevo sindicato se necesitaría un 50%. Pues nosotros, por ejemplo, tenemos un sindicato en Bávaro, por ejemplo, tenemos con Manolo Ramírez, en la Federación de Hoteleros, tenemos más de 41 sindicatos en todo el sector Bávaro, Punta Cana, allá arriba en Puerto Plata y Samaná. Bueno, muy bien. Hay grupos, digamos,
dirigentes, entre comillas, que van a buscar no sé qué cosa, y tenemos un sindicato con 800 personas, por ejemplo. Entonces yo voy, busco 20 trabajadores, le hablo, que le voy a dar, que le voy a ofrecer, etcétera, etcétera, y entonces formo un sindicato con 20, 25 trabajadores, donde hay 800 trabajadores afiliados. Eso no tiene sentido. ¿Existen todavía entonces los sindicatos amarillos? Sí, todavía existen sindicatos amarillos y sindicatos que no responden a los intereses de los trabajadores y en ese orden de idea, ese tipo de sindicato está creando una cierta preocupación en la zona hotelera, porque cuando tú formas un sindicato con 20 trabajadores, cuando tú tienes 800, 1.500 trabajadores organizados, y tú formas un sindicato para competir, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Entonces tú haces la pregunta, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que quieren? Los propios patronos lo alientan contra el sindicato auténtico. Entonces, eso es una situación. Pero de todos modos, estamos trabajando para que el nuevo código tenga posibilidades de aperturar más el derecho al trabajo, aperturar más el derecho de los trabajadores a organizarse, que haya verdaderamente libertad sindical, porque hay sectores empresariales que entienden que el sindicato es negativo para sus empresas, y no es así. Un sindicato bien llevado, un sindicato bien organizado, un sindicato que tenga buenas relaciones con el empleador, ayuda a la empresa. Y siempre pongo un ejemplo de lo que sucedía en una empresa Poliplas. ¿Qué pasaba en Poliplas? Poliplas es una empresa de plástico. Y allí los trabajadores no les importaba que el plástico se regara en los pasillos, no había una... Y llegamos a un acuerdo con el dueño de la empresa y vamos a formar un sindicato aquí y formamos el sindicato. Hoy día ese sindicato está preocupado siempre para que la empresa produzca más, para que la empresa tenga más productividad, para que la empresa tenga posibilidades realmente de crecer, de desarrollarse. Es un sindicato que busca que la empresa camine. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un buen pacto colectivo, buenas condiciones de trabajo. Si la empresa tiene mejores ganancias, va a tener más ganancias el trabajador. Sabe que si tienen una cantidad de bonificaciones importantes. Entonces, cuando tú tienes un sindicato con un buen pacto colectivo, en buenas condiciones, ganamos todos. Ganan los trabajadores y ganan el empresario también. Okay. Gabriel, ahora yo quiero irme a la historia otra vez, quizás rememorando. Qué bueno que uno fue parte de eso. Como que decía nuestro amigo, el teórico, yo estaba ahí. Pues yo estaba ahí. Así es. Yo estaba ahí cuando Efraín Sánchez Soriano, Pocholo, cuando el fallecido dirigente Julito de Peña Valdés, apreciado amigo, que muy querido amigo mío, estaban en el instituto... ¿cómo se llama? Instituto Dominicano de Seguro Social, que era la base del sistema de seguridad social en ese tiempo, ¿verdad? Así es. Era un sistema muy limitado porque solo era el trabajador, no creo que estaban los familiares. No, no estaban las familias, no estaban las Ahí familias. estaban ustedes. Ustedes estaban ahí en ese momento y están ahí como institución, me refiero, laboral, claro, participando de la seguridad social. La seguridad social hoy para todos nosotros es un fiasco. Bueno, sí. Y estaban ustedes ahí. Yo quiero que ustedes como actores me digan por qué hemos llegado a que un médico en el sistema de prestación de servicios me diga, yo no acepto tu seguro. La visita mía ahí significan 4,000 pesos. O cuando la farmacia me dicen ese producto no va. O cuando el internamiento en un hospital como el Moscoso Puello o cualquier otro, como el Moscoso Puello no por mala fe, es entrar al infierno. Yo quiero que tú me digas por qué hemos llegado ahí desde cuando el Seguro Social era el Seguro Social con el doctor Félix María Goico. Así es, Félix María Goico. Era el Seguro Social. El que internaba el Seguro Social sabe que garantizaban su salud. Garantizaba su vida, garantizaba su trabajo. Entonces yo quiero que tú me digas cómo que ustedes han llegado a donde estamos. Bueno, primeramente, tú recordarás, Orión, que el Seguro Social tenía muchas limitaciones. El Seguro Social, por ejemplo, el trabajador que tenía hasta un salario, el empleador lo sacaba por ley del Seguro Social. Y hoy tenemos problemas que muchos trabajadores que dicen, yo trabajé 20 años, 30 años en esa fábrica, me toca un seguro. Lo que pasa es que te aumentaron el salario del tope y te sacaron del seguro. Y tú tuviste 20 años trabajando en la empresa o 30 años, pero tuviste sin cotizar todo el tiempo prácticamente porque te sacaron. Entonces el Seguro Social tenía mucha deficiencia. Por ejemplo,
tú no tenías una pensión por accidente de trabajo, tú no tenías una pensión. Y indudablemente nosotros comenzamos a hacer en los pactos colectivos que las clínicas privadas le dieran atenciones a los trabajadores complementarias, porque la familia no estaba. Sí. Entonces, como no estaba la familia, teníamos que buscar fórmulas para favorecer a la familia del trabajador, porque no estaba incluida en el seguro social. Y tratamos entonces y buscamos soluciones en modificar del seguro social a la seguridad social. Pero indudablemente que esta seguridad social no ha logrado satisfacer las necesidades fundamentales. Por ejemplo, cuando yo voy a un médico y tengo que pagar a un especialista 3.000, 4.000 pesos, porque él me dice, yo no acepto seguro, no acepto seguro. ¿Qué validez tiene ese documento? No lo acepto y no hay forma, porque él es dueño de su trabajo, pero hay una distorsión en toda esta situación. Y hoy día la seguridad social no ha llenado todo. Muchas familias me dicen, yo no puedo llevar a mi hijo al médico porque me cobran 1.000 pesos por una gripecita que te voy a atender. Y si tengo 4 muchachos y tengo los 4 gripados, ¿cómo voy a buscar 4.000 pesos para atenderlos? Pero después voy a la farmacia, entonces esa medicina no está, esa tampoco. Óigame, esto no es soportable. Entonces nosotros decimos que hay que transformar y hacer un verdadero sistema de seguridad social, donde tú primeramente tengas todas las enfermedades cubiertas. Porque el otro problema es que hay una cantidad de enfermedades que te dicen, están en el catálogo, esta no existe. No te queda más remedio que morirte. Morirte, porque el pobre, hoy un hospital público, con la deficiencia que tenemos, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo para que los hospitales públicos estén a nivel, hay muchos hospitales públicos en muy buenas condiciones y dan muy buenos servicios, pero hay otros que todavía le faltan equipos, hay problemas de cómo se manejan esos hospitales, pero hoy tenemos ese problema de la seguridad social. Pero no solamente el problema de las medicinas, el problema de las atenciones médicas. Mira, casi un 40% paga el trabajador de su bolsillo para las atenciones médicas. Entonces tenemos una situación muy compleja. Por ejemplo, todavía tú tienes un accidente, la ley dice que si tú tienes un accidente de la clínica tienes que atenderte, etc. No te atienden. Entonces, es un problema. Vamos a la atención primaria. Necesita atención primaria básica en el régimen contributivo de la seguridad social. Los médicos se oponen y dicen, no queremos atención primaria en el régimen contributivo, sino que en el régimen solidario que tiene el gobierno. Entonces tú dices, pero ven acá, señor, ¿cómo es posible esto? Entonces, ¿qué es lo que falta aquí? Aquí falta coordinar. ¿Y eso no está en las discusiones que ustedes tienen? Sí, estamos en las discusiones de cambiar todo eso, transformarlo. Pero no solamente cambiar, que yo estoy totalmente de acuerdo que hay que cambiar fundamentalmente, y no pasemos al tema de las pensiones, que ese es otro problema grave, gravísimo, porque cuando tú más necesitas este sistema de pensiones de ahorro individuales, tú tienes, por ejemplo, 4 millones de pesos ahorrando, llega un acuerdo, van a dar tu pensión en base a esos 4 millones, cuando se terminan esos 4 millones te quedas sin pensión. Entonces tú dices, por Dios, ¿y qué sistema es este? Así no podemos mantener un sistema de seguridad social. Entonces, en toda esta situación hay que transformarla. Y es lo que estamos tratando de hacer en Estados Unidos, en las discusiones que tenemos para presentar un proyecto que permita verdaderamente. Pero, Orión, fíjate una cosa importante. No es solamente que la ley diga cómo se van a hacer las cosas, sino es cómo tenemos una autoridad que haga cumplir la ley. Por ejemplo, en la seguridad social se habla, en la ley 8701 se habla de que hay 3 regímenes en la seguridad social. El régimen contributivo, que pagamos los trabajadores y el empleador, el régimen subsidiado, que da solamente medicina, y el régimen contributivo te da pensiones, te da accidente de trabajo y te da medicamentos, te da salud. 3 aspectos. En el régimen subsidiado no te da solamente te da atención médica a ti, a tu familia. Es la que el gobierno paga directamente en los hospitales públicos. Ahora bien, hay un régimen que es el régimen contributivo subsidiado, donde el Estado tiene que hacer de empleador y pagar lo que le corresponde como empleador para el trabajador de la economía informal.
Ese trabajador de la economía informal, vendedores ambulantes, profesionales liberales, no está está en la ley, pero no se ha cumplido. Entonces, no es solamente tener buena ley, sino que el Estado cumpla, se aplique. Porque cuando estamos hablando de que el trabajador va a la consulta y tiene que pagar la consulta, eso no está en la ley. Es un invento de los médicos. ¿Por qué? Porque no ganan suficiente o porque ellos entienden que lo que se les paga a través de la ARS no es suficiente, etcétera. Pero y que eso no está en la ley. Son unos explotadores. Entonces, también, es una situación que tenemos que decir. No es solamente aplicarla, no es solamente tener una buena ley de seguridad social, sino que se aplique correctamente y que el Estado haga esas funciones, aplicar la ley, porque no son los médicos una institución fuera de lo que el marco legal, no somos los trabajadores un grupo fuera del marco legal. Entonces, ese es un problema que tenemos actualmente en esa ley de la seguridad social, que no hay, además que hay que transformarla, hay que aplicarla correctamente. Transformarla y aplicarla, correcto. Ahora, yo no he escuchado, sí he escuchado que ustedes se oponen a que le devuelvan a los trabajadores el 30% del dinero ahorrado. Correcto. Nos oponemos porque es que cuando tú hablas, mira, primeramente, tú dices, el trabajador tiene necesidades, va a tener hoy, mañana y pasado necesidades, primeramente. Porque si tú dices, no, es que la pandemia nos trajo unos problemas, ok, ya pasaron la pandemia, ahora estamos en otro capítulo. Pero de todos modos, nosotros decimos, ¿por qué nos oponemos? Porque es un dinero apropiado para las pensiones. Si tú sacas el dinero, poco que tú ahorras, después tus pensiones van a ser mínimas. Además, se le va a volver sal y agua a los trabajadores. ¿A quién le va a dañar? ¿Al trabajador a largo plazo? Si a ti te dan, tú dices, a mí me tocó 400,000 pesos de lo que me devolvieron, está bien, se te vuelven sal y agua. La razón, si hay 220,000 millones de pesos, pon tú por global, el 30% de 800,000, 200,000 millones que pongan en la economía, obviamente que la inflación va a subir porque hay más dinero demandando más productos. Eso no es posible. En Chile, eso causó que la economía de Chile ahora solamente va a crecer 1.1. Claro, eso es grave. Y fíjate que cuando hablamos del problema inflacionario, que no es solamente el país, República Dominicana, que estamos, y uno ve el gran ejemplo de la democracia de Estados Unidos, cómo la inflación está creciendo, y el Banco Central de Estados Unidos ha tenido que aumentar los intereses para tratar de... Tira todo ese dinero a la calle. Óigame, aquí se arma un lío de una pata de pollo va a costar 200 pesos. Es insoportable. Ya hoy tenemos una inflación que se ha tragado un poco los grandes esfuerzos que ha hecho el gobierno, el Ministerio de Trabajo, para lograr salarios, mejoría de los salarios. Pero vemos realmente, Orión, ¿qué es lo que está pasando? Que la inflación, fundamentalmente por la presión internacional, los precios que se han aumentado en el producto básico, arroz, entre ellos el arroz importado de Estados Unidos creció grandemente, el arroz. Pero todo lo que son los productos básicos para el pollo, para los ganados, etcétera, estamos hablando de trigo para la alimentación nuestra, la soya, el maíz. Todo esto está aumentado en el plano internacional de una forma increíble, más el flete, que es otro factor que ha aumentado, ha hecho que todo en el país, estos salarios que hemos logrado con grandes esfuerzos y con una gran visión del gobierno, se mejoraron todos los salarios del país prácticamente, solamente quedan los empleados públicos. Nos vamos a ir a un cambio para retornar eso. Yo quisiera que tú me respondieras a algo que yo te voy a llamar la atención, porque aumento de salario no, ha habido una readecuación del valor del salario de los trabajadores, porque si yo tengo 10 años ganando en el Nacional donde trabajo tal cantidad de dinero y me aumentan un 10%, no me aumentaron el salario, me reubicaron la capacidad adquisitiva de mi salario. Viene la inflación y pasó. Y se lo traga, y vuelve. Entonces estamos en una situación más compleja. Que nos vamos a un cambio, llamándole la atención también a Gabriel del Río, que yo no veo a los trabajadores hablando de la inflación y de la comida de los trabajadores, porque todavía existe la creencia de que trabajar es un privilegio. Y trabajar, uno puede estar mal trabajando. Si la inflación sigue así, el salario se vuelve sal y agua. Por tanto, yo estoy reclamando en este momento al liderazgo laboral que me diga qué están haciendo en los pleitos que tenemos. Pleitos quiero decir,
el debate público, el debate público alrededor del tema de la inflación. Vámonos a un cambio, estamos con Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Nos vemos en un momento, señores. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Las palmeras bailan con las olas. Con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Ven para acá que aquí te espero. Que quiero enseñarte. Aquí te espero. Ven, ven, ven. La tierra más bella reservada para ti. Reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En esta Semana Santa, todos los corazones apuntan a nuestro Señor Jesús y su proeza de vencer a la muerte para redimir a sus hijos. Sabemos que el confinamiento y las restricciones que se implementaron en el mundo por motivo de la pandemia en los últimos 2 años han despertado aún más nuestros deseos de salir a compartir con nuestros familiares. En ese sentido, y ahora que estamos regresando a la normalidad, invitamos al pueblo dominicano a pasar la Semana Santa en meditación y unidad y a que cualquier actividad de recreación la puedan realizar con comedimiento. Desde la Cámara de Diputados, les exhortamos a mantener la cordura y evitar los excesos, de manera que el Domingo de Resurrección podamos celebrar en familia esa fecha que da sentido a la fe cristiana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Muy bien, mis amigos, estamos en A Rajatabla. La ocasión es propicia para agradecer a nuestros amigos televidentes del Cibao, de las 14 provincias del Cibao, que tenemos a esta hora y los domingos también tenemos una gran audiencia a través de Super TV 55 en Santiago, de Canal La TV y de Teleradio América. De verdad que le agradecemos mucho, como también agradecemos a nuestros amigos de los Estados Unidos que suelen identificarse con nosotros en este momento, y a todo el país que está con nosotros. Muchas gracias de verdad.
Ahora el tema que quiero molestar ahora a Gabriel del Río es con el tema de la inflación. Porque los trabajadores son muy dados a hablar solo pacto colectivo, que sé cuánto, esto y lo otro. Y participan de muchas discusiones, como dice un amigo mío, etéreas. El tema que está molestando las casas, los hogares de los trabajadores es inflación. Y ustedes están por otro lado. ¿Qué es lo que está pasando? No, nosotros estamos demandando buscar solución al problema inflacionario. Primeramente, solución. Sabemos que la inflación que tenemos actualmente no depende del país directamente o totalmente. Depende fundamentalmente del problema internacional, como habíamos hablado anteriormente. Los commodities, como se llaman, sí, los productos básicos, esos que sirven para la alimentación de los que comemos, pollo, maíz, etcétera, han subido. Pero aún así, óyeme, inflación, óyeme, Orión, una cosa increíble, cómo el flete desde China acá y de Estados Unidos, cómo ha aumentado el flete. Un barco, un container de esos costaba $3,000, ahora te cuesta 10, 12, 15 mil dólares. ¿Qué pasa con el producto que viene ahí? Todo se dispara. Sí. Todo se dispara. En Estados Unidos, que es un país que ha tenido siempre control, tiene la inflación más alta en los últimos 40 años. Sí. En Estados Unidos. ¿Qué hacer con esta inflación? Casi 9%. Increíble. Estamos viviendo agravada ahora por el problema de la guerra, de la invasión Rusia. Que eso es otro desastre, digamos, para la humanidad. En este siglo XXI, una invasión de una potencia a un país, eso es inaceptable totalmente. Toda esta situación nos ha creado al país y al mundo entero un problema de inflación tremendo. En Europa la inflación se ha disparado como en años que no se ha disparado una inflación así. En Europa, Estados Unidos y nuestros países de América están sufriendo una inflación importada. Y le hemos pedido al gobierno buscar solución. El gobierno ha dicho, bueno, en la demanda que hemos hecho, porque hemos hecho mucha demanda, hay que parar la inflación, hay que buscar fórmulas para parar la inflación, para mejorar. Algunos han dicho, bueno, ajustemos de nuevo los salarios, pero la inflación se lo traga de nuevo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué buscar? Entonces ahí entra el problema del transporte, mantener la onza con precio reducido. La onza parece que se la van a llevar por No, hay que mantener la onza hay que mantenerla. Porque si no se mantiene la onza, los empresarios del transporte, algunos empresarios del transporte, pretenden tener más beneficios, más ganancias, sin importarle lo que son los intereses. He visto a Antonio Marte que ha dicho hay que mantener la onza, he visto a otros dirigentes que hay que mantener la onza y desarrollar un proceso de un transporte más barato para la gente. Claro, el metro ha sido una bendición, nadie puede negar los beneficios del metro a la población y ampliar las vías para que el metro pueda extenderse a, ya vamos ahora para lo que decimos ahí, a los Alcarrizos, extender las rutas, etcétera. Eso es un futuro, porque eso no es inmediato, pero es un futuro. Entonces, el transporte, la inflación, todo esto, porque en el transporte hay otros elementos claves, gomas, etcétera, etcétera. Aumentó todo. Todo el precio, todo ha aumentado, todo. La inflación es global, no es solamente comida, es global. Entonces, hay un problema, indudablemente, que hay que buscar solución. El gobierno ha dicho, y ahora vi que aprobó, ya finalmente el gobierno aprobó, vamos a mejorar, vamos a una serie de productos, vamos a quitarles los impuestos para tratar de que esos productos puedan hacer posible que se estabilicen precios y que la inflación no siga creciendo. Hay algunos que han dicho que es un disparate, yo he dicho eso es positivo para mantener la inflación. Entonces, hemos estado buscando fórmulas para mantener la inflación, porque la inflación no depende de nosotros como país, no depende del gobierno, está dependiendo ahora del mundo. Dentro de un tiempecito, ustedes vuelven a una ruleta que a mí me parece trágica, que es la ruleta del salario mínimo. Bueno, nosotros lo que hemos hecho en eso, las propuestas que hemos hecho nosotros en la casa, oye, Orión, una cosa importante, la ley hay que modificarla para que el salario se ajuste automáticamente de acuerdo a la inflación. Tú no puedes tener discusiones cada año, cada 2 años de los salarios mínimos, continuo y permanentemente. Hay que buscar un sistema que automáticamente el trabajador teniendo un salario, porque
cuando tú hablas de los salarios mínimos y tú hablas del costo de la canasta familiar, hay una diferencia extraordinaria. Y como decíamos antes, los salarios de los trabajadores suben por el ascensor, mientras que el costo de la vida sube, el salario sube por la escalera. Y el salario, el costo de la vida sube por el ascensor. Yo te voy a preguntar, nunca lo va a alcanzar. Tú eres, Nunca lo va a alcanzar. ustedes son los representantes laborales de los guachimanes. No lo tenemos organizado, pero digamos que ustedes son los que deben defenderlo. Claro, así lo defendemos, claro, ¿verdad? claro. Están bajo un régimen semimilitar. Y yo no sé, de verdad yo quisiera saber cómo es qué hacen ellos para mantener su familia. Porque salen, no puedo decir tengo 2 trabajos, porque salen de un sitio y el jefe le dice, vete ahora que tenemos un contrato con la CAS para que cuide ahí adelante en el local, hasta las 3 de la mañana. A las 5 de la mañana le dicen, vete a otro sitio. Trabajan como burros. ¿Cómo puede? Por eso cuando yo te hablaba de la pena que me da a mí el salario mínimo, es que están los trabajadores, incluyendo a esas empresas esclavistas. Son empresas esclavistas, claro que sí. No podemos porque entonces te dicen, si no tenemos que cancelar trabajadores si ustedes aumentan, así no se puede. Bueno, ¿tú sabes cuántos años tenemos en eso? Eso estamos en el 90 hasta ahora. Son más de 40 años en eso. En la misma situación y no ha cambiado nada. Y ustedes van y tú vas... Y seguimos peleando, Orión, para que eso cambie. Y es una función fundamentalmente del Estado. El gobierno, los gobiernos que hemos tenido últimamente, todos estos años, no han logrado buscar soluciones efectivas contra esta situación esclavista de trabajo, contra el problema de la libertad sindical. Hombre, no hemos podido organizar a esos trabajadores de los guachimanes, como se llama, porque los votan a todos. Tú intentas organizar un trabajador del sector y está votado. Y están empleando extranjeros. Militares, porque están armados y todo esto. No, los dueños son generales. Un régimen de que el jefe de eso es un general. Óigame, es una situación de mucha presión esclavista, una situación muy difícil. Pero nosotros decimos que, a pesar de todos esos problemas, el país tiene que continuar, pero tiene que entrar en que las cosas puedan favorecer más al pueblo, a la gente más humilde, a los trabajadores, a los más pobres, a los más necesitados. El gobierno está haciendo grandes esfuerzos para ayudar a mejorar los servicios que se le da a los más pobres, pero ese no es el problema fundamental. El trabajo, crear trabajo, Orión, crear trabajo. Sí, pero aunque tú digas un trabajo mal pago, pero se hace posibilidad, porque ese trabajo va a tener seguridad social, va a tener cierta mejoría, va a tener doble sueldo, va a tener regalías pacuales, etcétera. Entonces tú puedes decir, ¿qué es lo que necesita el país ahora mismo? Más trabajo, más empleo, que esos jóvenes puedan trabajar. Necesita, por supuesto, son tantas cosas que necesitamos, la ley de seguridad social hay que transformarla, el problema de la pensión hay que transformarlo, el problema fundamentalmente de los alimentos, el costo de los alimentos, inflación es un problema, transporte, hay que buscar soluciones rápidas a ese problema. O sea, son tantos los problemas que tenemos todavía que resolver en el país. La conquista de hace más de 60 años, yo creo que tú todavía no eras dirigente sindical y ya tú tienes 61 años en esto, estaban antes de ti, del Código Trujillo de Trabajo. Ahora ustedes están discutiendo para quitarla, cómo es la cesantía, cómo es... tú sabes una cosa, que la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, establece la calidad de los horarios. Es decir, si tú quieres yo te trabaje de noche, primero tú tienes que hacer tu nómina, mandarla a la Dirección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, y decir, entre la semana tal y tal, Gabriel del Río va a trabajar en el horario de 4 a 10 de la noche. Yo lo cambio, tal cosa. Permiso para cambiar de horario. Y segundo, horas específicas, especiales. No, entre la propuesta está que el empleador utilice a discreción el tiempo del trabajador a cualquier hora del día o de la noche. Eso es aceptable, eso es clavista. Pero ¿cómo es posible? Eso es volver atrás. Por cierto que tenemos empleadores que están conscientes que la cesantía hay que mantenerla. ¿Dónde tenemos problemas con la cesantía? Fundamentalmente en las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué tenemos problemas? Porque los microempresarios
y pequeños empresarios no tienen un sistema económico establecido para ir manteniendo la posibilidad de dar lo que es justo a ese trabajador a través de lo que signifique cuando lo despide. Pero ten en cuenta, Orión, que para darle la prestación a un trabajador es cuando lo despiden. Mientras el trabajador está ahí no tiene problemas con las prestaciones. Es si tú lo despides sin causa justificada que tiene que darle sus prestaciones. Entonces tú dices, ¿y quién paga la cesantía? Tú has oído decir que los costos del empleador son muchos. Pasivo laboral. El pasivo laboral es mucho, pero ¿quién paga el pasivo, Orión? ¿Quién lo paga? Tú y yo, porque inmediatamente que ese producto se aumente, inmediatamente tú mejoras los salarios, o suben los costos de ese producto, o paga, ¿quién lo paga? El producto. Tú y yo, los consumidores. Entonces el empleador no tiene costos realmente de él, de su empresa, es el consumidor que lo paga todo. Entonces, tú no tienes problema con la cesantía. Es la idea de enseñar al burro a no comer. Claro. Aquí hay una clase todavía, una clase empresarial, que entiende que la mejor manera es que el burro no aprenda a no comer para no darle nada. Pero ¿qué pasa? Que cuando aprende a no comer se muere de hambre. Y no solamente eso, a los trabajadores. no solamente que se muere de hambre, sino tiene la capacidad ni intelectual ni físicamente para hacer el trabajo para que pueda rendir para la empresa. Entonces tú tienes que tener ese trabajador en buenas condiciones para que ese trabajador se sienta animado a rendir más, a sentirse en condiciones mejores de buscar mayor rendimiento y mayor. ¿Tú sabes lo que pedir en la reforma del Código Laboral? Que a la mujer embarazada se le pueda votar durante el embarazo y que su licencia postnatal se corte o se elimine. Lo que vamos a volver es a la revolución. Esos son empresarios troglodistas, yo digo, unos cuantos. La mayoría de los empresariados dominicanos está consciente que lo que está en el código son conquistas importantes que no hay que cambiarla negativamente, sino buscar mayores posibilidades para el trabajador. La gran mayoría, son 2 o 3 que andan en ese proceso de hacer cosas para retroceder y no para avanzar en favor del trabajador. Si usted avanza junto con el trabajador, el país avanza. Si usted retrocede y quita todas las conquistas que el trabajador ha tenido en los últimos tiempos, el país está retrocediendo. Bueno, señores, así que esperamos que las cosas puedan ubicarse en su justa dimensión. Gabriel, hemos hecho un buen programa porque tú eres un buen exponente, además la experiencia. Señores, yo no voy a decir tu edad, si tú la dices. Yo tengo ya 85 años, gracias a Dios. Estamos hablando, mire, ese caballero que te tiene 85 años, 61 años en el movimiento sindical, a altos niveles de trabajo, ha visto toda la historia del movimiento sindical de los últimos 6 decenios. O sea que tenemos aquí una figura histórica que yo me alegro mucho. Muchas gracias, hermano. Y cuenta, por favor, te pido que cuando te invitemos próximamente esté disponible. Aquí estamos a tu disposición, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y a todo el pueblo dominicano que sigamos empujando hacia adelante para que podamos mejorar condiciones de vida y de trabajo con dignidad, como personas humanas, como hijos de Dios que todos somos. Muchas gracias. Señores, A Rajatabla vuelve la próxima semana con Dios por delante. Muchas gracias por estar con nosotros.